Muy buenas tardes para todas y para todos. La área cultural del Banco de la República les da la bienvenida a este seminario titulado Radio Sutatensa, una revolución cultural en el campo colombiano. El día de hoy tendremos la intervención dada Radio Sutatensa, el título y el remedio, 1947-1970. Esta intervención estará a cargo de uno de los co-creadores de la exposición Sutatensa, Jorge Rojas Álvarez, ingeniero y maestro en historia. Les recordamos que las sesiones del seminario se están realizando los días martes de junio. Nos quedaría una intervención el día 23, el próximo martes, horario de 6 de la noche a 7 de la noche. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Catalina, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y al área cultural del Centro Cultural de Ibagué por esta invitación que nos haces para hacer esta conversación sobre la exposición de Radio Sutatensa. Muy buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña por Facebook Live y por WebEx. Estamos muy contentos de comenzar esta noche. Pues primero que todo, la aclaración que siempre nos ha pedido cordialmente Catalina que realicemos, que las fotografías, los afiches, ilustraciones y en este caso algunos audios que presentamos en estas diapositivas hoy pertenecen en su totalidad al archivo documental de Acción Cultural Popular y pueden consultarse en la colección virtual de Acción Cultural Popular Radio Sutatensa, disponible en internet. También creo que es importante pues decir a quienes con su dedicación y amor por este sueño educativo colectaron y conservaron este invaluable material, y a quienes hoy preservan su legado, nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento. Bueno, en este seminario, la vez pasada, las dos sesiones anteriores comenzamos con una introducción sobre qué fue este programa de Radio Sutatensa y cómo concebimos esta exposición para generar un ejercicio de conocer o reconocer lo que aconteció con este importante programa para nuestro país. Hablamos sobre cómo aportó sobre los temas de la modernización y cómo estuvo vinculado a unas necesidades muy puntuales que vamos a revisar nuevamente hoy, y también cómo a través de que canalizó algunas preocupaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, de la Iglesia Católica, que tenía presente o que sentía también una deuda importante por pensar en las condiciones materiales de poblaciones importantes como los campesinos. El día de hoy quiero, pues, y basado un poco también en algunas de las preguntas y de los comentarios que nos han hecho muy amablemente en las dos pasadas intervenciones al final de la sesión, que nos preguntan un poco sobre tanto algunos aspectos tecnológicos como innovadores de Radio Sutatensa y qué podemos aprender de ellos, qué nos queda de este programa, pensando en que hoy en día también estamos ante unos retos de hacer tipos de educación a distancia o pensar este tipo de programas, y que nos deja una experiencia tan interesante como fue Radio Sutatensa. Eso me motivó muchísimo, de verdad, y entonces empecé a pensar, bueno, hablemos un poco de Radio Sutatensa como una tecnología innovadora y, y describamos un poco algunos de esos elementos que tanto estuvieron en el programa como describimos en la exposición a la que
a la que todas las personas tienen acceso a través de la página web. Y, y entonces se me ocurre que hay dos hilos conductores principales para hablar de esta tecnología y, y que nos van a servir muchísimo para comentar hoy sobre esto. Y son dos preguntas. La primera pregunta cuando pensamos y cuando queremos hablar o queremos enmarcar una cosa que podemos llamar una tecnología innovadora es ¿para qué sirve y para quiénes funciona? Y con ello estamos pensando en que entendemos una tecnología innovadora como aquella que es capaz de adaptar conocimientos, técnicas o objetos de tal modo que atienden de una forma útil a una población, a un grupo de personas con ciertas necesidades que pueden o no ser atendidas antes, pero que dan una respuesta en una forma adaptada a esa población. En el caso de Radio Sutatensa, vamos a mencionar dos aspectos que fueron fundamentales y son muy importantes para comprender cómo esto fue un programa tan novedoso. Y uno de ellos fue el auxiliar inmediato, la introducción de un rol que hasta ese momento era inédito en el uso de la radio para educar. Y lo otro de lo que vamos a conversar es de qué trató esto que llamamos las radios portátiles, por qué surgió esta idea de que se necesita una radio portátil y que es algo que modificó absolutamente las costumbres del uso de medios para los campesinos en la época. Como segundo punto, también vamos a hablar de que una tecnología innovadora es un artefacto, es algo que tiene o sea, que está sujeto a una serie de valores, que está sujeto a una serie de símbolos, que está vinculado a una serie de aspectos culturales de las personas. Y decimos con esto entonces que en Radio Sutatensa, por ejemplo, las radios tenían un valor más allá de el primer aspecto que decimos, que es el uso, o sea, el para qué me sirve, pero que está mucho más íntimamente ligado a las personas. Y que cómo pensar en que esos valores o esas ideas culturales dentro de estas cosas, dentro de estos programas, estas ideas, hacen que estas tecnologías sean realmente innovadoras, si se hacen de forma consciente. O sea que para esto vamos a hablar de uno de los descubrimientos, no sé, que nos movió muchísimo cuando abordamos el material de Radio Sutatensa y fue lo que denominamos el Santo Radio, que fue toda una idea de cómo las personas utilizan un radio en su casa para educar y cómo se convierte en parte de su hogar, de su vida y de parte de ellos mismos. Bien, entonces de esa forma vamos a comenzar. Iniciaremos por el auxiliar inmediato y vamos a decir para esto que, que pues revisaremos un poco de cuáles fueron esas necesidades, cuáles fueron esos problemas eh, a los cuales atendió este cultural y de educación radial y que hemos hablado de ellos antes, pero es necesario que los retomemos un poco pues, también para servir a la nueva audiencia que nos acompaña. Y con esto queremos hablar, primero que todo, de los problemas de analfabetismo rural que teníamos en el país en las décadas de los 40, 50. Y les muestro yo en esta diapositiva en particular, en esta infografía, perdón, que como en los años 40 el analfabetismo rural tenía un punto del 66% de la población y que se incrementa
en, en los, en los años 60 a 68%, y que esta era una preocupación muy, pues, era una preocupación grande para muchas organizaciones. Infortunadamente contábamos con una precaria atención del gobierno sobre la educación para adultos, y, y eso profundizaba estas diferencias, estas problemáticas. Igualmente decimos que la violencia política que cobraba cada vez mayores consecuencias en el país, eh, dificultaba aún más que estas poblaciones se sirvieran de otro tipo de recursos. Y finalmente decimos que mucha de la infraestructura rural del país, como vías de comunicación o acceso a servicios básicos como electricidad y agua, estaban en nacimiento. Los sistemas de interconexión eléctrica en el país hasta ahora se estaban configurando para esa época. Entonces teníamos una población con unas necesidades muy específicas, y con una precaria atención muy preocupante. Pero ACPO fue más allá. Además de hablar de los problemas de la alfabetización, de la instrucción, como les estoy mostrando en esta ilustración, que fue uno de los boletines que ellos usaron para hablar de estos temas. Además de los problemas de instrucción, hablaron del campesino como trabajador, pero preocupándose un poco por cómo las técnicas rudimentarias que los campesinos utilizaban en la época les producían mucho menos de de lo que podían producir, y segundo, requerían más esfuerzo por falta de mecanización y uso de semillas mejoradas, y otro tipo de cosas que se estaba empezando a usar en la época. Adicionalmente, se hablaba del habitante del campo como pues una persona amante de su hogar, que, que, pero que desconocía en muchos casos cómo organizar mejor su vivienda para prevenir enfermedades, que desconocía también algunas técnicas de autoconstrucción para hacer las mejoras por ellos mismos, y que eso iba en detrimento de sus condiciones de vida. Como hemos mencionado, el campesino es creyente para ACPO, es una persona que participa para aumentar su fe, por ser este un programa de la Iglesia Católica, pero que enfrenta muchos problemas para desarrollar o para ilustrar mucho más su fe, como pues la distancia al casco rural para ir a la iglesia, o para aprender mucho más y desarrollar esa espiritualidad, que era, pues, que ellos pensaban que era importante, y además además cómo trascendía esos valores a pensarse mucho mejor en comunidad. Adicionalmente, a ACPO le preocupaba que la forma como hacían los negocios los campesinos generalmente pues entraban en desventajas por la serie de intermediarios que tienen para vender sus productos, y cómo el no saber a veces hacer cuentas o entender algunas cosas, algunas nociones mucho más de economía práctica, pues les impedía o les hacía ser susceptibles a perder más en pues, su dinero o los negocios que establecían. Finalmente, otra preocupación está sobre la recreación del campesino, en el sentido que si el campesino iba el fin de semana al casco urbano y vendía su producción, muchas veces se diagnosticaba con preocupación pues que se lo gastaba en licor. Y si no lo gastaba en licor, un ruido fuerte. Si no lo gastaba en licor, regresaba a su parcela, digamos, a su vereda, pero no tenía ningún, pues, más allá del disfrute de la naturaleza y de, pues, de algunas cosas con su familia, pues no tenía idea de qué más cosas hacer, deporte o
qué otras distracciones podría tener? Entonces, Akpo pensó y diseñó que estas dificultades, estas distancias, se daban en cierta manera por el poco acceso físico que podían tener hacia tanto servicios como educación, como poder estar más cerca, estar más conectados con lo que pasa en los cascos urbanos que pues estaban desarrollando, están modernizándose más, por decirlo así. Y por qué es así es porque también soportaba los estereotipos sobre su labor. En una naciente creación de ciudades en los que las poblaciones urbanas empiezan al campesino como menos, porque aunque produce la tierra, pues lo hace rudimentario, tiene otras maneras y genera complejos, de acuerdo a lo que diagnostica ACT. Y finalmente el tiempo, porque si el campesino tiene que trabajar muchísimo y producir menos y es muy difícil para ellos hacer otras actividades es porque no tenían tiempo. Entonces se les ocurre generar, con base en esto, bueno, pensemos en un esquema de educación a distancia que permita hacer ejercicios de alfabetización con una cosa, con una radio en la casa y, y generar todo ese otro tipo de realizaciones que les permitiera mejorar su situación por ellos mismos. El programa como tal, entonces, se empieza a configurar con un profesor locutor que desde una emisora con unos libretos diseñados y pensados para hacer un ejercicio educativo, dicta unas clases a unos determinados horarios, horarios cómodos para no interferir con las labores de los campesinos de la época o que por lo menos fueran antes de que iniciaran sus labores, a veces muy temprano, a veces al finalizar la tarde. Y, bueno, y que las personas que participaban de la clase entonces empezaron a usar un radio que vamos a llamar portátil, que explicaremos mucho más en detalle posteriormente, pero que nos introduce bueno, y que usen cartillas, que usen cuadernos, o sea, que ellos mismos hagan sus escuelas. Pero con un agravante y con una preocupación muy grande es que si tú tienes una alta en alfabetización, pues es también difícil seguir las instrucciones de una radio en la que tú difícilmente te puedes ubicar en los materiales que te den. Entonces, por ello se crea una idea supremamente innovadora que es el auxiliar inmediato. Y este era un miembro de la familia, un amigo o una amiga o alguien de la comunidad que tuviera ciertas habilidades o algo de, mm, de alfabetización, por decirlo así, y que pudiera ayudar al profesor locutor a seguir esas instrucciones y ayudar y apoyar a sus compañeros en el aprendizaje. Eh, quiero que escuchemos brevemente un pedacito de cómo era una clase por radio y espero que pues se escuche, que lo digan acá, lo voy a proyectar ahora. El momento debe permitirnos ya leer cualquier escrito en diferentes tamaños de letra. Esta página que vamos a estudiar está escrita precisamente en un tamaño de letra un poco más pequeño que el de las páginas anteriores. Esto mismo nos permite comprobar que ya podemos leer de corrido y entendiendo lo que se lee. Igualmente veremos qué dificultades existen todavía al escribir las palabras. Comencemos la lectura de esta página 40. Auxiliar. Que todo el grupo vaya leyendo en voz alta. Comencemos por los renglones indicados con el número 1. Acción cultural popular. Es para ayudar a la educación fundamental integral del pueblo, especialmente campesino. Auxiliar. Recuerde, todos vamos leyendo en voz alta.
Pasemos a leer los renglones señalados con el número 2. Esta es una pequeña muestra de cómo funcionaba esa interacción entre ese profesor locutor y ese auxiliar inmediato. Y nos deja ver cómo se genera una relación de personas que no se están viendo, que no se conocen, pero que empiezan a generar un ejercicio educativo de participación de de las personas en sus casas. Página. Pero el papel del auxiliar inmediato no llega solo, no era solo hacer esa supervisión, no era solo de ser ese asistente. También era, también estaba involucrado en ser una persona que apoye o que lidere la realización de otro tipo de actividades que apoyaran el aprendizaje y la acción de estos estudiantes o estos participantes. Tales cosas como participar o promover las campañas, ayudar a las personas a hacer huertos caseros y hacerse parte de una especie de líder comunitario que promocionara las realizaciones de la escuela radiofónica fuera de las aulas. Yo no voy a hablar mucho más del auxiliar inmediato porque es muy rica la experiencia que nosotros logramos encontrar sobre lo que ellos hacían. Y la próxima vez, en la próxima charla de la próxima semana, Juan Pablo Angarita, el otro de los curadores de la exposición, nos va a ofrecer un caso fascinante sobre cómo funcionó el esquema de participación de los auxiliares inmediatos y todo su paso por Radio Sutatensa y cómo fue esto absolutamente indispensable para que este programa también fuera exitoso. Pero ¿qué pasaba también? Entonces, Radio Sutatensa, al empezar a incorporar no solo el programa radial, las cartillas para las clases, sino empieza a encontrar otra serie de retos y otra serie de oportunidades también, como que aunque había un auxiliar inmediato en las veredas, digamos, en los lugares donde hacían las escuelas, pues la comunicación del estudiante con el profesor realmente era muy difícil. Y ese es un reto de la radio. Entonces, porque tú emites una voz, unos contenidos, em, sí, unos programas, una programación, pero ¿cómo recibes la retroalimentación de las personas? Pues están las cartas, y las cartas funcionaron como un esquema fabuloso para este programa. Adicionalmente, y creo que esto es algo muy importante en este programa, es que se empieza a pensar en que el uso combinado de medios genera una mayor capacidad para aprender de diferentes lugares, no solo con la escuela radiofónica, sino a través de leer un periódico, a través de participar en una campaña, a través de leer un libro complementario a las cartillas. Y ese refuerzo y acompañamiento que genera toda esta combinación de medios posibilitó también que la audiencia pues, generara un mejor aprendizaje y que también se mantuviera, porque constantemente había ciclos en los que se invitaba a leer la carta, o si tú envías una carta, entonces por favor lee este libro, o si estás leyendo el semanario, entonces revisa esta otra parte de la cartilla. Y la publicidad, que como comentaremos posteriormente, forma parte importante de cómo funcionó este ejercicio. Finalmente, a través de este diagnóstico, el ACPO Radio Sutatensa
se dio cuenta que ellos no solo estaban sirviendo a los campesinos de las veredas, al adulto que no tenía una oportunidad de alfabetización, sino que como en este caso estamos mostrando en esta fotografía, también era posible servir a infantes, servir a niñas y niños, en la medida en la que si ellos no tenían algún acceso también para ir a la escuela o no podían ir todos los días, o si necesitaban algún refuerzo, también podían asistir a la escuela o por qué no ser auxiliares inmediatos para enseñar o participar de la enseñanza de su propia familia. Y esto modifica, en cierta manera, algunos roles en la casa en los que el niño o la niña le enseña también a sus familiares y genera otro tipo de relación. Siempre vamos a empezar a ver, como en esta fotografía, el tablero, en la esquina superior derecha, el radio, la antena, las personas reunidas, las cartillas y una configuración de reunión para aprender. Al, al seguir trabajando Radio Sutatensa también se empieza a dar cuenta que el fenómeno de analfabetismo no solo toca al campesino en las veredas, sino que muchas personas que están pagando condenas en prisiones, pues no tienen alguna otra actividad productiva de resocialización. Y la escuela radiofónica, ¿por qué no? Es también un medio para que ellos aprendan algo, reciban algún aprendizaje y también empiecen a pensar en hacer otra cosa diferente cuando salen de la casa. En este caso, por ejemplo, en esta escuela radiofónica vemos frente a un tablero que es realizado por los mismos estudiantes, que era basado en darles un pequeño vaso de pintura y que y que las personas podían pintar el tablero. Luego de eso, pues usarlo para las clases y hacer todo el ejercicio educativo. Finalmente, ACPO también, a medida que hace convenios y gana influencias y genera relaciones con el gobierno, que fueron relaciones muy importantes siempre, también entienden y se dan cuenta que, bueno, también hay soldados que no han tenido la oportunidad de alfabetización y y que el ejercicio de aprender podría realizarse en algunos momentos y sus superiores podrían ser sus auxiliares inmediatos y que, como lo muestra esta fotografía, también nos permite ver cómo hacían la escuela radiofónica con los afiches y empezamos a ver una caja debajo del afiche, una, una caja que contiene pues, lo que será el radio y estas configuraciones, digamos, estos patrones que van teniendo las escuelas radio. Todo esto fue posible, además, pensando en las personas que estuvieron involucradas, no solo la emisora, sino ACPO, que fue la organización bajo la cual estuvo todo este programa, el seminario, perdón, el semanario impreso, que fue El Campesino, que fue otra organización dentro de este gran engranaje, la Editorial 2000 y Editorial Andes para los libros y las cartillas, y finalmente un ejercicio muy interesante, pero que realmente duró muy poco y fue hacer una prensadora de discos para que las personas no solo tuvieran la opción de hacer la educación por radio en su casa con un radio, sino tener una especie de disco de acetato y tener como un todo en uno que les proveía ACPO para tener la escuela en su casa completa. Con esto entonces se realiza lo que llamamos es bombardeo ideológico a la mente del campesino. Y yo quise usar esta expresión porque ACPO también generó una serie de formas de utilizar el lenguaje, resignificar el lenguaje
de conflicto, de guerra y de esas situaciones tan difíciles que han ocurrido en Colombia durante todos estos, durante toda esta última década del siglo, durante toda la segunda parte del siglo XX, y que el uso del lenguaje fue importante. Si pensamos en hacer la guerra, esa es la guerra a la ignorancia, no a otras personas, no exactamente a las ideas, sino a esos problemas de su desarrollo. Escuchemos brevemente una de esas pequeñas pautas. Automóviles hay en nuestra patria, que recorren veredas y caminos, y nos dicen estamos con ustedes, eduquémonos que somos de los mismos. Tengamos nuestros libros y castillas, y estudiemos con ánimo y constancia. Estudiemos a Radio Sutatensa, y hagámosle la guerra a la ignorancia. Tengamos nuestros libros y cartillas, y estudiemos con ánimo y constancia. Escuchemos a Radio Sutatensa y hagámosle la guerra a la ignorancia. Los ritmos son... Sí, con esto demostramos cómo también la música empieza a ser algo fundamental en Radio Sutatensa. Pero ese es un tema que merece casi que toda una charla completa, pero la música la música popular juega un papel aquí. Entonces, para terminar de ver esta parte, quiero compartirles para que las personas que no conocen tanto sobre Radio Sutatensa, o que no nos pudieron acompañar antes, ¿cómo fue grande este programa? En cifras, Radio Sutatensa tuvo más de casi 3 millones de estudiantes durante los 40, casi 50 años que estuvo al aire. Graduó 23.000 auxiliares inmediatos y líderes comunitarios en institutos diseñados para formar líderes. Presencia en 900 parroquias. Lo que nosotros encontramos cuando armamos la exposición era que para esa época habían más o menos entre 1.000, 1.200, 1.100, 1.200 parroquias en el país. O sea que la cobertura de esto era realmente grande. Publicó y distribuyó 6 millones de cartillas de las nociones fundamentales de la educación fundamental integral. Distribuyó 26 millones de copias del semanario El Campesino, que era el diario dedicado exclusivamente a temas del campo colombiano, a temas importantes para los campesinos. Recibió alrededor de 1.2 millones de cartas escritas a mano por su audiencia, de las cuales una fracción importante se guarda actualmente en el Archivo de Acción Cultural Popular en la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá. Grabó más de 1.4 millones de horas de programas radiales, que tenemos los libretos, audios como el que yo les he compartido ahora y mucha información para conocer más. E importó y distribuyó 210.000 radios para distribuir a toda la población. Y los radios es la entrada al siguiente punto importante que mencionamos en esta conversación, que es cómo se piensa un artefacto, un objeto como el radio, para que realmente se adapte a una necesidad importante en una población. Entonces veamos cómo pasó esto. Como les comenté hace un momento en el diagnóstico de las problemáticas del campesinado en Colombia, no teníamos acceso fácil a electricidad. Y muchos de los radios de la época, por los años 40, 50, que habían en el país, tenían conexiones eléctricas para funcionar. Entonces, ¿cómo nos pensamos una radio que pueda llegar a una vereda donde no hay luz? Y José Joaquín Salcedo, siendo emisario del gobierno colombiano en algún momento y haciendo contactos con
compañías productoras de radio internacionales como la General Electric en los Estados Unidos, encuentra una idea interesante de un radio que es muy utilizado también por los campesinos estadounidenses de la época, que pues es el radio de granja o farm radio, en el cual no utiliza electricidad directamente, sino utiliza unas pilas grandes que eh, que proveen un buen número de horas para poder eh, eh, escuchar muchos contenidos, alrededor de 900 horas, que era algo significativo. Entonces, muchos de estos radios, se empieza a generar un tipo de radio que se pudiera traer al país, que, que requiriera algunas adaptaciones como mejorar la protección para la humedad, para lugares en los que eso podría ser un problema, pero que también, y este era uno de los retos tan grandes, era que también fuera muy barato, para que fuera accesible económicamente a los campesinos. Se hicieron importaciones de radios. El primer tipo de radios que se trajo era un radio que tenía tubos de vacío, ¿sí? O sea, que funcionaba diferente a los que utilizamos hoy, que requería una pila más grande y que a veces era un poco más delicado. Sin embargo, en algún momento, cuando los transistores ya entran de lleno a cambiar por completo la forma en la que consumíamos los electrodomésticos en esa época, el radio transistorizado fue muy interesante para el programa porque redujo costos, se podía llevar más fácil y bueno, tuvo unos cambios significativos interesantes. Sigamos hablando de este radio. En la esquina superior izquierda tenemos un ejemplo de cómo era un radio portable Acco. Si ustedes tienen la oportunidad de ver en la fotografía, hay una perilla que es el sintonizador, pero que es bien particular en este tipo de radios porque solo permite captar unas cuantas frecuencias, que eran las frecuencias que tenía Radio Sutatensa. Los radios se fabricaban inicialmente como radios normales, pero antes de traerlos se hacía una adaptación para que solo se pudiera escuchar las emisoras de Radio Sutatensa, en un fenómeno que se llamó el radio de frecuencia cautiva. Segundo, lo que les quiero mostrar es que cómo los primeros radios portátiles usaban estas baterías. Y aquí ustedes ven esa caja grande que tiene el encabezado Everready, que es pues, esta marca muy famosa de pilas, y que es una pila por lo menos de 30 centímetros y que pues tenía que incorporarse dentro del radio. Y era de cuidado porque si la cambiabas mal podrías dañar los mecanismos. Entonces, eso va a significar otro reto que les voy a contar ahora. Pero finalmente en esta parte quiero llamar la atención sobre algo que también ha sido fascinante para nosotros, y es que si bien al campesino le interesaba escuchar la radio sutatensa, acceder a los contenidos educativos, si Radio Sutatensa en algún momento creó radionovelas y hizo toda pues cambió fundamentalmente la programación, los campesinos también querían escuchar otro tipo de emisoras. Y basados en eso, encontraron la manera de romper la frecuencia cautiva. Es decir, lo que llamamos hoy comúnmente abrirle las bandas, pues no al celular, como decimos actualmente, sino al radio. Hay un trabajo fascinante sobre cómo ocurrió este proceso, cómo lo hacían, quiénes lo hacían, contado por ellos mismos, de la investigadora Zuli Zavala, quien además de hacer un documento excepcional sobre esto, publicó un podcast que es público, contando esta historia desde los protagonistas y que agradeciéndole, pues que esta sea también una oportunidad para agradecerle que ella fue la coordinadora curatorial de esta exposición. Entonces sigamos con las pilas.
Y lo que les estoy mostrando acá es que al ser un tamaño de pila tan importante como la fue de los primeros radios, pues supuso también muchos problemas, porque nuevamente transportar por lo menos 12 pilas de estas era suficiente, era casi ya suficiente para una carga en mula. Y llevar eso a los pueblos no era tan fácil. Entonces, en algunos momentos hay escasez de pilas. Se critica a Radio Sutatensa por no tener pues, formas de llevar, bueno, por no poder tener alternativas para esto. Pero también se inventan alternativas como poner cal dentro de las cajas de las pilas que decía el conocimiento popular, le daban mucha más duración a las pilas. Esto para ilustrar de cierta manera cómo ocurre esta radio portátil y que también estuvo sujeto a enseñanza, aprendizaje en los institutos campesinos para entender cómo se debía instalar la radio, la pila, la antena, cómo hacer reparaciones básicas y cómo manejar este artefacto también. Siguiendo con esta línea, la publicidad que también se genera es importante y el involucramiento de diversos actores o diversos participantes para que Radio Sutatensa se escuchara era un elemento fundamental. Mencionamos en nuestra introducción a todo este seminario que hubo un momento en que el mayor foco de atención de ACPO o de Radio Sutatensa fue hacia los párrocos, hacia los sacerdotes, porque ellos eran quienes le podían atraer a los campesinos a comprar el radio o participar en las clases, o también ellos eran los guías de los auxiliares inmediatos, de estos líderes importantes para el programa. Y pues se promocionaba, como en el caso de este volante que les estamos mostrando, que también por comprar el radio a veces hacían concursos de que alguien podía ganarse una casa por comprar su radio o una vaca, una bicicleta, o también el padrecito podía ganarse un viaje a Roma para pues, conocer Vaticano y tener pues un acercamiento mucho más a la iglesia. Y cómo esto es importante, cómo la publicidad funciona y representa algo significativo para que las personas se atraigan a escuchar Radio Sutatensa. Obviamente el campesino es fundamental, hay mucha publicidad para el campesino, cómo tener tu nuevo radio podía ser una gran opción para aprender, que puedes cambiar tu radio viejo por uno nuevo, con nuevas pilas, o sea, cuando hubo este cambio de los radios de baterías grandes a baterías más pequeñas, y que era un radio más portable y que te permitía pues te permitía mayores libertades. Pero la publicidad no solo era escrita, no solo era en volantes, también había publicidad importante en Radio Sutatensa y pues hay un grupo que pues yo creo que tenemos la obligación de mostrarlo a ustedes pues siendo que estamos en el Tolima en este momento, pues de dos personajes que nos hablan sobre por qué deberíamos tener un Radio Sutatensa. Hola, compadre Meterio, ¿qué se ha hecho usted que hace tiempo no lo veían? No, si es que le estaba arriando los marranos a mí se hace el día cuesta. Tiene mucho trabajo ahora. Ayer venía con 20 gordos para acá para el Espinal. Con ese solo no. Ya hacia el mediodía. Uy, qué buen guapo. Compadre. Y se echaron en debajo de un tamarindo y quien los levantaba de ahí. Pero y ese sedón que yo traía. Traía mucho. Y cuando veo una guambita con unos ya de guarapo, le provoca guarapo de Nemeterio, dije, sírvame, y me echo una tutuma de esas arroberas así sin desollarme las artes. Uy, le provoca la ñapa, dije, eche la media tutuma. Y se la zampó. ¿Cuánto le debo, mijita? Que 10 centavos. Pero barato.
Le dije, ¿por qué tan barato? Dijo, para serle franco, don Emeterio, fue que toparon un ratón ahogado entre el hoyo y me mandaron a botarlo. Ay, dije, uy, esta india gran puerca que le rompo la tutume en la cabeza. Dijo, cuidado, esa es la que pone mamita debajo de la cama todas las noches. No, me fíjese, compadre, lo que es ignorancia, ¿no, compadre? Usted que es tan ignorante, fíjese, en vez de estudiarse. ¿Y cómo es uno para estudiarse? Pues allá en el campo, pues allá San Pablo en el monte uno trabajando. O se compra un radio transistor Sutatensa, don Felipe, y ahí se destruye. ¿Y cómo es uno esos hijos? Yo no tengo plata, compadre, para comprar una cosa de esa. Y mijito, esos hijos lo venden por botas, en la caja agraria, en la federación de cafeteros, en las cooperativas del Incoran, el Parro también vende. En todo hogar campesino el radio no ha de faltar, para que haya cultura, riqueza y felicidad. Para que haya cultura, riqueza y felicidad. En todo hogar campesino nunca debiera faltar un transistor Sutatensa que nos hará progresar. Un transistor Sutatensa que nos hará progresar. Yo era un campesino rudo lleno de pura pereza, y ahora voy muy adelante con mi radio Sutatensa. Y ahora voy muy adelante con mi radio Sutatensa. Mi ranchito está muy triste. Hola, compadre. Muy bien. Para cerrar esta parte, lo que es importante decir es que utilizar el acento, las palabras que usa el campesino, los chistes, la música popular, pues era fundamental porque estamos hablando que queríamos que Radio Sutatensa quiere llegar a una audiencia que escucha ese tipo de cosas, para lo cual para ellos es importante. Entonces, con eso cerramos esa parte de cómo se piensa, cómo se adapta, cómo se utiliza el radio. Y ahora seguimos con la segunda pregunta que yo les planteé al comienzo, en la que hablamos de, bueno, pero la radio no solo es esa cosa que yo uso, sino que yo le tomo algo de cariño a esas cosas. Y eso pasa con y pasa pues con las tecnologías. Y las relaciones que establecemos con esas tecnologías son, sí, son mucho más allá de para lo que nos sirve, pero la estética, pero el radio el radio pequeño, el radio de colores o todo ese tipo de cosas que también son importantes para los usuarios, para quienes quieren usar tecnología. El primer detalle que yo quiero mencionar acá y que nos va a mostrar cómo funcionaron esos valores o esas ideas que van más allá de lo puramente funcional de la radio Sutatensa es que esta era una radio que se identifica como un don del Señor. Esto como viene con esta gran influencia de la iglesia por el patrocinio, porque su fundador es un sacerdote, y, y entonces empieza a manejar una serie de patrones, de prácticas, de formas de mostrar a las personas cómo es la cercanía de un radio que es casi divino. Y aquí en esta gráfica yo les estoy mostrando que en la mayoría de los gráficos que hablamos sobre las ondas radiales, es una onda radial, es una especie de faro que acerca a las personas que lo escuchan a una experiencia mucho más divina. Y, y empezamos a ver cómo en la puesta en escena de las escuelas radiofónicas
hay elementos con los cuales empezamos a identificar casi como una reunión de un rito eucarístico, en el cual eh, se, eh, en el cual ponemos en el centro un radio, lo protegemos con una caja, como casi como un... qué pena, olvidé justamente ese nombre. El lugar donde se guardan los copones y las que se tiene que proteger, que es significativo para las personas y que ahí he guardado algo muy importante. Dadas las instrucciones de los párrocos y de los diseñadores del programa educativo Radio Sutatensa, debíamos conservar en una caja cerrada, que no entre la humedad, el radio, y poner una oración a la Virgen para que fuera un lugar más importante. En el Jorge, lugar donde hacíamos... ¿Ah? hablábamos, ¿cierto? Recuerdo nos llamó mucho la atención en la exposición el tema de que era una especie de sagrario o de altar al radio, ¿cierto? Y que el tema con la Virgen de Fátima Sí, está marcado entre el mismo tema de que es la Virgen que se le dio como por misión librar a América Latina del comunismo. Entonces están, siempre es como con la Virgen de Fátima el asunto del altar y del radio, ¿cierto? muy bien. Sí, exactamente. Uy, muchas gracias por esa aclaración. Lo había olvidado totalmente. Gracias, gracias de verdad. Y cómo, y cómo entonces en las instrucciones de la escuela radiofónica tenías que tener un crucifijo, un reloj para marcar el tiempo en el que dura la clase. Y un elemento interesantísimo que era un riel o un artefacto de metal que produjera un sonido al golpearlo y que hiciera las veces de una campana, como si se hiciera un llamado a a una misa. Esto estaba por diseño, esto fue pensado de esa manera y así se le dio la instrucción a los campesinos. Y entonces, eh, esto genera una forma de crear la escuela radiofónica y de generar un grupo. Y finalmente, pues ahora que tú lo mencionabas, Aider, es cómo se genera una estética propia de conservar o de cuidar el radio en la casa. ¿Y qué tiene que ver eso con la protección o con los valores que los usuarios o que la audiencia le da? En este caso, por ejemplo, este pequeño altar con la Virgen de Fátima nuevamente sobre el radio, eh, está una pequeña biblioteca con algunas de las cartillas, los libros, la foto de la ilustración sobre la última cena, el crucifijo, el cable de la antena radial por detrás de la pared y el crucifijo para no interferir con la misma estética de el santo radio, pues nos permite ver cuán importante se convierte el radio, no solo como un artefacto que sirve para algo, pero que cobra unas relaciones mucho más importantes con quienes los usan. Esas son las dos perspectivas importantes de las que puedo hablarles hoy. Em, Estos recursos este tipo de perspectivas de las que hemos comentado hoy, las pueden consultar, las pueden leer en el catálogo de la exposición. Está disponible en internet en el sitio web del proyecto. Son materiales que se pueden usar para clases, poseen abundante fotografías y la narración está pensada para un público en general. Segundo, también están disponibles las guías de estudio para las personas que quieren hacer algunos ejercicios para conocer más Radio Sutatensa y experimentar un poco qué era eso de aprender con estas cartillas o con estos programas. Todo este está disponible en el sitio web
y en el sitio web pues en general de la exposición se pueden encontrar todos estos recursos. Eso es lo que tengo que decirles por hoy. Yo creo que vamos a abrir un momento que hagamos algunas preguntas, si es posible, si los participantes que nos acompañan hoy quieren alguna aclaración o quieren conocer alguno más o tienen algunos aportes. Y pues sí, son bienvenidos también sus memorias, lo que hayan participado y lo que quieran aportar. Y tú nos Sí, pudieras claro, contar un cuéntame, poco cuéntame. Por sobre supuesto. Claro. tu estudio y sobre la manera en la que Sutatensa hacia los años 80 y 70 empezó a pensar en nuevas formas de tecnología para circular sus contenidos sonoros. Bueno, sí, pues hay un hito muy importante en Radio Sutatensa y es que todo un cambio de cuál es de la programación de la emisora, pensando en incorporar eh, muchas de las estrategias que usan las emisoras comerciales, en el sentido de crear programas de entretenimiento, en el sentido de de impulsar más radionovelas, en el sentido de también generar noticieros y transmitir eventos deportivos, que eran una de las pues de las necesidades, no, sino como de parte del disfrute de usar la radio para muchas de estas poblaciones. Entonces la programación cambia en cierta manera y trata de incorporar esas formas de radio sin perder la vocación de los cursos de la Escuela Educativa Radial y eso. La segunda, el segundo cambio, digamos, o la segunda idea interesante que trató de promover Radio Sutatensa es que IACPO es que es no solo depender de la radio, sino, y ampliando un poco lo que brevemente mencioné hace un rato, hacer que un todo en uno de las clases, que era compilar los discos de acetato, las cartillas y los elementos necesarios para hacer la escuela radiofónica en un paquete y distribuir ese paquete producido por la prensadora de discos que tenía ACPO en ese momento. Y esa es, en cierta manera, una forma de utilizar, de acceder a la radio, acceder al programa radial, sin tener que depender de un radio en específico, sino que tenía un tocadisco. Me acordé, gracias a Dios. Bueno, eso es. Ese es uno. Por otro lado, hay un elemento importante que vale la pena mencionar y es que toda esta mística que se crea de el uso del radio y de tener el radio en la casa se modifica, se empieza a modificar abruptamente con los radios de transistores. Porque llevar un radio de transistor que es mucho más pequeño, que requiere menos pilas, que se puede llevar a mucho más lugares, modifica la idea del radio portable para los campesinos. Entonces te lo llevas a otro lado, lo escuchas mientras estás trabajando o en otro lugar de la casa y eso influye y genera pues otro tipo de relación con el radio como tal. Entiendo bueno, entiendo dos cosas también, que hay ya en un momento Radio Sutatensa empieza a pensar también en incursionar en la televisión, pero realmente nosotros
cuando armamos la exposición y con el material que tuvimos, realmente no fue mucho lo que pudimos explorar sobre esa faceta en particular. Y en cierta forma entendimos que eso fue un intento eh, ya, pues ya casi al final del programa, porque ya se sentía muy acosado por otro tipo de medio. Pero necesitaríamos conocer mucho más sobre esa experiencia en particular. Y realmente yo sí invitaría, si nos acompañaron hoy grupos de personas que están interesados en investigar sobre esto, que aborden ese tipo de preguntas, que nos traigan, que nos permitan conocer cómo fueron esas otras estrategias de radiotensa en los 70, 80 y 90. Sí, Jorge, yo creo que es muy claro. Yo tengo también una pregunta, no sé si todavía haya tiempo, si nos puedes aclarar o ayudar en el tema de lo que significó los cambios de programación, el libro rojo, la diversificación de la programación, mirando todo el tema de que tenían que hacerle competencia al entretenimiento y música que tenían las demás emisoras ya comerciales, dejando un poquitico como el abrebocas para lo que hará Juan Pablo probablemente la próxima semana. Sí, claro, mira, mm, con respecto al cambio de programación, y te agradezco muchísimo por hacer esa pregunta, porque el cambio de programación a finales de los años 60, específicamente en el año 69, que es toda la remodelación, por decirlo así, de la programación de Radio Sutatensa, es el momento en el que entra en funcionamiento el transmisor más poderoso que llegó a tener Radio Sutatensa durante toda su permanencia. Y el tener ese transmisor, además de tener la emisora más potente de Sudamérica, por encima inclusive de Argentina y Brasil, que eran industrias radiales muy importantes durante la primera mitad del siglo XX, también genera que se empiece a pensar la posibilidad de programaciones mucho más locales. ¿En qué sentido? En que Radio Sutatensa empieza a tener suficientes transmisores o suficiente tecnología para empezar a pensar en que se podía producir contenidos pensando con mucho más seriedad, o no seriedad, sino mucha más dedicación o mucha más pertinencia en lugares concretos. Y, mm, y eso genera, en cierta manera, una promesa de poder hacer eh, Radio Sutatensa que escuche mucho más que vaya mucho más cerca a los problemas locales. En ese sentido, el correo Sutatensa, que era el programa por excelencia eh, para leer las cartas de la audiencia y para responder preguntas o enviar saludos a las personas que tú querías, eh, continúa siendo un elemento fundamental de la programación. Y, y ese intercambio de cartas, lo que pasa con ese intercambio de cartas y lo que genera entre la población de los usuarios de la audiencia es muy importante. Finalmente, de lo que mencionamos de esos cambios, encontramos que ACPO empieza a competir como una asociación para el desarrollo, como una fundación para el desarrollo. Y entonces empieza a cambiar el contenido pensando no únicamente alfabetización, sino empezar a hablar cosas como conectarnos entre todos, cosas como el desarrollo,
unas narrativas que se empiezan a apartar mucho más de la línea muy, muy religiosa que tuvo durante la mayor parte del tiempo. Pero esos retos de tener esa competencia y de encontrar, de requerir otras formas de radio basado en los desarrollos de radios que hay en el momento, y supone para Radio Sutatensa un reto muy importante. Y lo responde más o menos de esa forma. A mí en particular este tema me trae grandes recuerdos de infancia porque en algún momento cuando yo Claro. regresaba del colegio, encontraba a Sí. mi mamá estudiando con algunas de las cartillas de Radio Sutatensa. Ujú. Ella estudió algunas cosas, no me acuerdo si, creo que estudió idiomas, creo que estudió francés en algún momento y algunas cosas muy Súper. particular, entonces me trae recuerdos muy especiales. Me acuerdo mucho de las Sí. cartillas, cómo llegaban en un sobre especialmente marcado. Muy, muy bonito todo esto. Qué chévere que tú estás Sí. retomando todo esto, pues para la memoria, algo espectacular. No puede uno dejar de pensar en la coyuntura actual, ¿no? De cómo un medio de educación como este, qué papel pudiera jugar en un país como Colombia actualmente, ¿no? Un país que no está Sí. interconectado, pero en el cual las ondas de radio sí pudieran llegar más fácilmente a todas partes, ¿no? Eso es una inquietud que tengo, por un lado. Por el otro, cuando uno me pone a ver esto y a escuchar tu discurso y toda esta experiencia, uno dice, oiga, claramente esto era algo revolucionario, era algo, una idea súper, no diría entre comillas, subversiva totalmente para nuestro medio. Y uno diría, oiga, qué maravilla lo que se hizo, ¿no? Esto fue una cosa, ahora que mostrabas esas estadísticas de 3 millones de personas educadas, es impresionante lo que pasó con Sí. esta experiencia, ¿no? Entonces, pues no, pues quería verte, agradecerte por estar compartiéndonos estos materiales y bueno, qué rico que estás avanzando en esto. Básicamente eran esos dos comentarios, Jorge. Gracias, profe. Es rico también contar con docentes como tú acá, a hablar sobre estas cosas. Eh, Te agradezco mucho por compartir esas memorias y yo creo que parte de lo que ha sido para nosotros como equipo organizador de tanto de la exposición como todas estas personas tan importantes como Catalina y Julián que nos están ayudando hoy para hacer esto posible, ha sido la posibilidad de abrir espacios para que la memoria de las personas que tienen recuerdos de Radio Sutatensa, que participaron en la red de Acción Cultural Popular y que encontraron de una u otra manera algo interesante para ellos, lo compartan y nos ayuda, y eso también nos ayuda a entender eh, un poco la segunda pregunta que tú haces, que es cómo esto, eh, cómo cómo este programa, qué podemos aprender de este programa. Y hay muchísimo de lo que deberíamos o lo que invitamos nosotros a que las personas interesadas exploren. Porque yo creo que hasta ahora estamos entendiendo el valor de este tipo de programas. Hasta ahora nos estamos acercando a cuál fue, esos casi 3 millones de personas eh, mejoraron su educación. Tenemos unos testimonios preciosos, pero necesitamos conocer de más regiones, necesitamos que se hagan más evaluaciones sobre eso. Sí, sí requerimos aprender mucho más de cómo esta experiencia pensada desde el campo colombiano nos sirve actualmente. Yo tengo un comentario más que decir, pero me acabaron de avisar que una persona muy importante
para nosotros y para Acción Cultural Popular está conectada es la señora Flor Rojas de Suescum, que ha sido un alma para nosotros y que, como les decía yo al comienzo, ha sido una de las personas que ha estado en todo el programa, que nos enriqueció muchísimo para entender mejor qué es lo que ha pasado, cómo ocurrió todo esto, y que es uno de los testimonios vivos más emocionantes que hemos tenido. Si la señora Flor quiere enviarnos un saludo, quiere participar en algún momento, es muy bienvenida. Estaríamos más no más que privilegiados si nos regala pues un comentario sobre algunas de estas cosas. Si me está escuchando, Jorge, me encanta también muchísimo poderlo ver por este medio y sí, muy emocionada de saber que esta historia no la vamos a perder, que ustedes fueron los iniciadores de este proyecto, de poder dar a conocer lo que Alpo hizo y todo el equipo de trabajo, especialmente de Radio Sutatensa, porque pues tenemos otros medios que también valdría la pena en algún momento poder hablar de ellos, pero estamos en el tema de Radio Sutatensa y la verdad es que, como decía su anterior amigo, ¿qué podría ser en este momento, en este contexto, digamos, de esta pandemia, cuando se ha visto la necesidad de llegar al campesino con programas culturales? Hemos visto cómo hijos de campesinos que siguieron a Radio Sutatensa, pues están en este momento utilizando otras radios como radios comunitarias, donde no llega mucho la onda, pero ellos buscan la manera como lo hicieron en ese tiempo y se suben a un árbol es decir, yo creo que la enseñanza que dejó Alpo con este sistema fue muy interesante. Entonces, la verdad, estoy emocionada de oírlo. Me perdí el poder oír a sus dos compañeros anteriores, pero de todas maneras, muchas gracias, Jorge, por seguir en esta tarea y en lo que se pueda seguir ayudando con el mayor gusto. Muchísimas gracias Usted nos llena nuestro corazón realmente de energía, de motivación y de esa emoción tan linda, que yo creo que que quizás hasta Juan Pablo nos hable en la próxima semana, lo que llamaron ustedes ese espíritu radiofónico de cómo pensar en usar medios, de contextualizarlos, de usarlos bien, digamos. Creo que eso es algo que es una de los aprendizajes más importantes, de los aprendizajes muy importantes. Yo creo que es fabuloso lo que menciona de las radios comunitarias y cómo a través de este tipo de esfuerzos se generan, se piensan diferentes tipos de programaciones, de llevar diferentes tipos de contenidos y de introducir, como lo hacen muchas radios comunitarias, formas de solidaridad y colaboración, que en estos momentos difíciles de crisis, pues realmente necesitamos muchísimo. Yo quisiera que, ya que usted puso el tema, compartir lo que mencionó uno de nuestros participantes la semana pasada, que están haciendo radios educativas en el Tolima, que
que están haciendo pilotos, que están haciendo experiencias y preguntan sobre este tipo de cosas, como el valor del uso de la radio para la educación. Mencionamos en esa ocasión, y creo que vale la pena comentarlo siempre, que la radio es una alternativa. La radio tiene unos atributos que podemos desarrollar en la educación que a veces no nos dejan los medios que saturan todos los sentidos. Y esta experiencia de escuchar, esta experiencia de imaginar, esta experiencia inclusive de hacer otra cosa mientras estás escuchando el radio, establece otras relaciones y es una posibilidad muy grande para las personas que, pues bien hecho, como hemos mencionado el día de hoy de Radio Sutatensa, pues permite hacer generar unos aprendizajes y una enseñanza muy, muy completa. Indudablemente, yo creo que uno de esos factores fundamentales es cómo a través del programa radial se generan formas de participar, no solo como un participante pasivo, no como un actor pasivo de la comunicación, sino como alguien que o retroalimenta la radio de alguna manera, que eso hay que pensarlo también, hay que hacerlo, o cómo lo que hace con ese aprendizaje se lleva a atraer otras comunidades o participar con otras comunidades. Estoy seguro, y yo creo que va a ser parte de nuestra próxima conversación, hablar de esas personas, de estos auxiliares, de esa participación, esas formas esos mecanismos, esa comunidad que se crea a través de la radio. Yo no sabría, y pues es una pregunta así al aire a Juan Pablo, si tú quieres mencionar algo para la próxima semana, o si quieres que ya terminamos así, o si hay más preguntas, bueno, a la orden. Realmente aquí podríamos quedarnos mucho tiempo. Sí, bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias doña Flor de Suescún, acá le habla Juan Pablo Angarita, a usted y a todos los oyentes y participantes del día de hoy. Pues luego de las dos conversaciones con Aider sobre la visita del Papa Pablo VI y con Jorge sobre el medio y el remedio, sobre el aparato radial, yo creo que nos queda por invitarlos a todos ustedes a escucharnos de hoy en 8 días para conversar sobre esas formas de participación de los usuarios del sistema educativo de acción cultural popular. Digamos, Jorge nos ha dado una mirada muy interesante sobre el rol del auxiliar inmediato, y a mí me gustaría ahondar un poco más por el lado de las cartas y la manera en la que esa relación de intercambio postal que estableció ACPO con los colombianos y con oyentes de todo el mundo, pues también permitió nuevas formas de acceso a la información, de acceso al conocimiento y el establecimiento de relaciones fraternales que aún al día de hoy se ven de una manera tan bonita como que doña Flor de Suescún nos esté acompañando. Entonces, es una invitación para todos ustedes. Esperamos que nos acompañen de hoy en 8 días y que hayan disfrutado mucho esta conversación del día de hoy.
Gracias, Juan Pablo, y con mucho gusto. Es un deber estar con ustedes y seguirlos respaldando. Ay, gracias, no sabe. Gracias, señor. De verdad, muchas gracias. Esto ha sido una jornada muy, muy, muy inolvidable para mí. De verdad, gracias por todo esto. Catalina, Julián, quedamos yo creo que en tus manos. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, Albert, Juan Pablo, por acompañarnos, a todos los asistentes. Los invitamos, como bien lo decía Juan Pablo, a nuestra próxima sesión, el martes 23 a las 6 de la tarde, a través de este mismo enlace. Muchísimas gracias a todas y todos.